Cuando Sarah Ferguson abrió la boca, el mundo real se congeló. Una sola frase sobre Meghan Markle y el príncipe Andrew ha destrozado el palacio, dejando a Harry en shock y a la monarquía enfrentando su rumor más explosivo. ¿Fue un error o una traición calculada que amenaza con quemarlo todo? La chispa que incendió el palacio no fue una explosión, sino una sola frase susurrada en una sala llena de gente. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. Sarah Ferguson, la duquesa que ha dominado el arte de la supervivencia real, abrió la boca y el mundo de la monarquía se congeló. Lo que dijo no era un simple cotilleo. Era dinamita pura. A lo largo de los años, en la familia real, los escándalos han venido en diferentes formas. Pero el que estamos a punto de revelarte trasciende todo lo que hemos visto. Todo comenzó en un evento privado en Mayfair, en una de esas noches londinenses donde el poder y el dinero se mezclan como el gin y la tónica. El aire era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado. Rodeada de viejos aristócratas y periodistas curiosos, Fergie sostenía una copa. Su sonrisa familiar, una mezcla perfecta de picardía y peligro. Fue entonces cuando un reportero captó las palabras que lo cambiarían todo. La gente olvida, dijo supuestamente, con un brillo cómplice en los ojos, esa mirada que ha perfeccionado a lo largo de décadas de navegar las traicioneras aguas de la corte. Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención de todos. La primera conexión real de Meghan no fue Harry. La sala, nos dicen fuentes cercanas, cayó en un silencio denso y expectante. Se podía oír el zumbido de algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo. Alguien rió nerviosamente, asumiendo que era una broma, un desliz de la duquesa conocida por su indiscreción. No lo era. Fergie, la mujer que ha sido silenciada, desterrada y resucitada más veces que cualquier otro miembro de la realeza en la memoria moderna, asestó el golpe final. Con una calma clínica, añadió la frase que se convertiría en una sentencia. Digamos que Meghan fue la primera clienta de Andrew. La onda de choque fue instantánea. Esas palabras no solo se esparcieron más rápido que el champán que se servía, envenenaron el ambiente. Esta ya no era la historia de una actriz estadounidense que encontró a su príncipe. De repente, era algo mucho más oscuro, algo que conectaba el brillante futuro de la monarquía con su pasado más sórdido y vergonzoso. ¿Por qué fue tan devastador? Porque no provenía de un tabloide desesperado por vender ejemplares. Provenía del corazón mismo de la familia, de la única persona en el mundo que conocía los secretos más oscuros del príncipe Andrew. Esta no era una acusación, era una confesión por delegación, un acto que amenazaba con reabrir las heridas más profundas de la institución, heridas que la firma había trabajado incansablemente para suturar. Arrastraba el nombre de Meghan y, por extensión, el de Harry, al fango del que el príncipe Andrew nunca podrá escapar. Y mientras la noticia comenzaba a filtrarse desde ese salón exclusivo, extendiéndose como un virus por los círculos de poder de Londres, una pregunta se cernía sobre cada conversación susurrada desde Windsor hasta Westminster. ¿Fergie acababa de decir la verdad por accidente o había encendido deliberadamente la cerilla que podría quemarlo todo? En cuestión de horas, el susurro de Mayfair se convirtió en un grito ensordecedor que resonó en los pasillos dorados del Palacio de Buckingham. Los mensajes de texto zumbaban entre los ayudantes de palacio, cada notificación, una pequeña explosión de pánico. La frase, la primera clienta de Andrew, comenzó a aparecer en los chats cifrados de los corresponsales reales, luego en los borradores de los editores y, finalmente, estalló en las redes sociales como una tormenta de fuego. El hashtag Meghan's Yacht Days se convirtió en tendencia mundial, una etiqueta digital que marcaba a la duquesa con el hierro candente de la sospecha. La máquina de relaciones públicas del palacio, normalmente tan eficiente y despiadada, se vio superada. Su respuesta fue un silencio calculado, un sin comentarios que pretendía proyectar calma, pero que solo delataba la tormenta interna. Mientras tanto, los periodistas afilaban sus cuchillos, listos para diseccionar la historia. A miles de kilómetros de distancia, en la soleada fortaleza de Montecito, California, un príncipe
estaba en estado de shock. Fuentes cercanas a su círculo describen a un Harry no solo furioso, sino paralizado por la incredulidad. Había escuchado rumores antes. Cada miembro de la realeza vive bajo un asedio constante de especulaciones. Pero esto era diferente. Esto no era un ataque externo de un tabloide anónimo. La daga venía de dentro de la casa, empuñada por su propia tía, la misma mujer que, según se dice, jugó un papel en su presentación a Meghan. La traición, nos dicen, lo dejó destrozado. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Meghan, por su parte, se retiró a la sombra. Canceló apariciones públicas, su equipo legal trabajando horas extras para evaluar los daños y preparar una respuesta que nunca llegó. Su silencio, sin embargo, hablaba más que 1000 comunicados de prensa. Para sus detractores, era una admisión de culpa. Para sus partidarios, una muestra de dignidad frente a un ataque calculado. Pero para la institución, el silencio era un problema. Un vacío que los tabloides se apresuraron a llenar con cronologías, conectando el pasado de Meghan en Hollywood con las infames reuniones en yates de lujo del príncipe Andrew. De repente, lo que podría haberse desestimado como un chisme malicioso se transformó en una crisis de credibilidad en toda regla. Ya no se trataba solo de Meghan, se trataba de la integridad de la propia monarquía, una que ahora veía a dos de sus figuras más controvertidas enredadas en una sola y tóxica narrativa. La línea de tiempo no solo tenía agujeros, ahora tenía heridas. Y la firma se preparaba para la hemorragia. Para comprender el poder destructivo de las palabras de Fergie, debemos retroceder en el tiempo. Tenemos que retroceder un poco para obtener la imagen completa. Antes de las tiaras, antes de las entrevistas globales y la mansión de Montecito, Meghan Markle vivía en un mundo definido por una ambición implacable. Hollywood no es amable con los recién llegados, y Meghan lo sabía mejor que nadie. Entre pequeños papeles de actuación, apariciones como chica del maletín en programas de juegos y galas benéficas, construyó su imagen ladrillo a ladrillo. Siempre sonriente, siempre estratégica, detrás de esa fachada pulida había un hambre por ascender, por escapar del anonimato que devora a tantos aspirantes en Los Ángeles. Amigos de sus primeros años de carrera recuerdan su encanto y precisión, cómo podía entrar en una sala llena de productores y salir con todos sabiendo su nombre. Se movía sin esfuerzo entre círculos sociales, mezclándose con magnates de negocios, celebridades y personalidades adyacentes a la realeza que frecuentaban los mismos eventos de lujo. Lugares como Soho House, el exclusivo club de miembros global, se convirtieron en su coto de caza. Allí, a través de contactos clave como Marcus Anderson, un consultor del club y amigo cercano de la élite, Meghan tejió una red de conexiones que la impulsaría a la estratosfera. Entre estas reuniones se encontraban las fiestas de élite en yates, escapadas flotantes y lujosas en el Mediterráneo o el Caribe, donde se cerraban tratos, se hacían presentaciones y a veces se forjaban reputaciones. Estas no eran las escenas sórdidas que a los tabloides les gusta pintar, pero tampoco eran inocentes. Las conexiones forjadas allí a menudo venían con susurros, favores y deudas no habladas. Los rumores, que han circulado durante años en los rincones más oscuros de Internet, sugieren que Meghan asistió a algunas de estas reuniones mientras construía su marca, buscando exposición entre la élite. No hay pruebas contundentes, solo fragmentos de avistamientos, fuentes anónimas y fotos sugerentes que resurgen periódicamente. Pero es precisamente esta niebla de verdades a medias la que dio a las palabras de Fergie su veneno. Al vincular los días de yate de Meghan con el mundo del príncipe Andrew, Ferguson no solo lanzó un chisme, reescribió la línea de tiempo prerreal de Meghan en la imaginación del público. Para los tabloides, la historia era irresistible. La actriz que conquistó Hollywood, luego el palacio, posiblemente conectada a su figura más controvertida. Y ya sea cierto o no, la historia tenía poder, porque en el mundo real, la percepción es a menudo más peligrosa que la prueba. Fergie lo sabía perfectamente, el nombre del príncipe Andrew ya no es solo un nombre, es un sinónimo de escándalo, una marca tóxica en la historia moderna de la Casa de Windsor.
Para entender el impacto sísmico de la revelación de Fergie, hay que adentrarse en la complicada sombra de un hombre que pasó de ser un héroe de la Guerra de las Malvinas a una vergüenza nacional. Durante años, Andrew se movió por el mundo con un privilegio sin control, disfrutando de su título y su acceso a la élite. Desde lujosas vacaciones en islas privadas hasta exclusivas fiestas en yates frente a la costa del Mediterráneo, fue la encarnación del exceso real. Quienes lo conocieron describen a un hombre adicto al lujo, obsesionado con el estatus y rodeado de personas que facilitaban ambos. Pero la ilusión se desmoronó rápidamente. Sus infames asociaciones, particularmente su amistad con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein y su principal facilitadora, Ghislaine Maxwell, convirtieron su nombre en un titular venenoso. Las acusaciones de Virginia Giuffre, que detallaban encuentros inquietantes, y la fotografía con su brazo alrededor de la cintura de la joven, se convirtieron en pruebas imborrables de su mal juicio. La desastrosa entrevista con la BBC en 2019, un intento fallido y arrogante de limpiar su imagen, solo sirvió para humillar a la monarquía y sellar su exilio público. Para cuando surgió el comentario de Fergie, el mundo ya veía a Andrew como el eslabón más débil de la familia real, aquel al que no podían defender sin sufrir graves consecuencias. Eso es lo que hizo que la conexión con Meghan fuera tan explosiva. Vincularla a él no fue solo un golpe personal, fue una acusación nuclear. Ataba a la duquesa, ya polarizante a los ojos del público, al capítulo más oscuro de la historia real moderna. La mera sugerencia de que ella podría haberse cruzado con el círculo íntimo de Andrew años antes de casarse con Harry dio a los tabloides suficiente combustible para incendiar el mundo. Para la firma, este era un escenario de pesadilla. Dos de las figuras más volátiles de la monarquía, de repente enredadas en una única narrativa de secretos y sospechas. Y mientras Andrew permanecía en silencio, escondido de la vida pública en su jaula dorada de Royal Lodge, las palabras de Fergie dieron nueva vida a su sombra, una sombra que ahora se extendía directamente sobre la imagen cuidadosamente construida de Meghan Markle. Porque cuando el nombre de Andrew entra en la conversación, el silencio ya no es una opción, se convierte en una admisión. Reconstruyamos la escena. Un salón privado en Mayfair, Londres. El aire es denso con el murmullo de conversaciones educadas. Las arañas de cristal brillan sobre una multitud de rostros familiares. Aristócratas, periodistas, figuras de la alta sociedad. En el centro de todo, como una reina en su corte, está Sarah Ferguson. Sostiene una copa de champán, sus ojos brillan con esa travesura que la ha hecho famosa y peligrosa a partes iguales. La conversación gira, como siempre, hacia los Sussex. Es entonces cuando Fergie se inclina, creando un pequeño círculo de intimidad conspiradora a su alrededor. Digamos que Meghan fue la primera clienta de Andrew, dice. El tono es casual, casi juguetón, pero todos los presentes sienten que el aire cambia. Un silencio inquieto se apodera del grupo. Esas pocas palabras, lanzadas como una piedra en un estanque en calma, portan implicaciones que podrían abrasar reputaciones. En cuestión de horas, el comentario se filtra. Para la mañana siguiente, los periodistas están rodeando la historia como halcones, diseccionando cada sílaba. ¿Quería Fergie decir cliente como una pulla, una metáfora de la calculada red de contactos de Meghan, o estaba insinuando algo literal, algo más oscuro oculto, en el controvertido pasado de Andrew? La ambigüedad solo alimentó el frenesí. Fergie, por su parte, no confirmó ni negó la declaración. Se retiró a su habitual mezcla de encanto y evasivas, ofreciendo sonrisas sutiles cuando los reporteros la interrogaban, esa expresión que lo dice todo sin revelar nada. Sin embargo, los conocedores del palacio estaban, según se informa, lívidos. Los equipos de comunicación se apresuraron a distanciar a los miembros principales de la realeza de las consecuencias, mientras se extendían los susurros de que Fergie se había salido del guión de nuevo. Pero detrás de la indignación persistía una verdad más silenciosa. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. La vida pública de Ferguson ha prosperado en el filo de la navaja entre la confesión y el caos. Esto no fue un desliz,
fue una chispa calculada. Al alinear el nombre de Meghan con la infamia de Andrew, Fergie no solo removió viejos chismes, remodeló por completo la narrativa real. De repente, el silencio de Meghan parecía sospechoso, la ira de Harry parecía justificada, y el mundo esperaba una respuesta que nunca llegó. Fue un movimiento de ajedrez brillante y brutal, ejecutado con la precisión de alguien que no tiene nada que perder y todo por ganar en el juego de la percepción pública. Toda revelación real viene con un motivo, y la bomba de Sarah Ferguson no fue una excepción. Para entender por qué podría lanzar una declaración tan cargada, hay que trazar su complicada danza con la monarquía, una historia marcada por el exilio, la redención y una reinvención interminable. Fergie nunca ha sido ajena al escándalo. Desde sus infames titulares hasta sus controversias financieras, ha vivido el ciclo completo de la desgracia y la supervivencia. Cada vez que la familia real la empujaba fuera, ella se abría camino de regreso a la relevancia. Sonriente, amable, pero siempre calculadora. Entonces, ¿por qué mencionar a Meghan ahora? Las fuentes que susurran desde Windsor hasta Westminster ofrecen varias teorías, cada una más intrigante que la anterior. La primera es la venganza. Una recompensa sutil por años de ser tratada como una extraña por la misma institución que luego abrazó a Meghan con los brazos abiertos solo para ser traicionada. Para Fergie, quien luchó por cada gramo de aceptación, ver a Meghan recibirlo todo y luego descartarlo debe haber sido un insulto intolerable. La segunda teoría es una jugada de poder. Podría ser Fergie reclamando su influencia, reafirmándose en una narrativa que la ha marginado durante mucho tiempo. Al agitar un caos controlado, aumenta su propia visibilidad en un momento en que la atención real se está desplazando hacia la nueva generación de Gales. Pero existe una teoría más oscura, una que se alinea con la feroz lealtad de Fergie hacia su exesposo. ¿Y si pensaba que estaba defendiendo a Andrew, intentando desviar el escrutinio de su nombre, creando una nueva y más jugosa distracción? En este juego de tronos, a veces la mejor defensa es un ataque devastador contra otro objetivo. Finalmente, la especulación más personal, la fricción no resuelta. Se dice que Meghan originalmente había puesto sus ojos en el príncipe Andrew, un objetivo más alcanzable en la escalera real. Los rumores sugieren que fue Fergie quien intervino, protegiendo a Andrew de lo que ella percibía como una oportunista. Si esto es cierto, la bomba verbal no es solo un ataque, es un te lo dije público, una validación de sus sospechas iniciales. Sea cual sea su razonamiento, un hecho es claro. Fergie entiende el tiempo mejor que nadie. En una sola frase, logró redirigir la atención global, reabrir las heridas reales e insertarse de nuevo en los titulares que una vez gobernó. Ya sea estrategia o desesperación, la pregunta real es, ¿qué esperaba ganar al iniciar este incendio? La mañana después de que el comentario de Fergie llegara a los tabloides, el Palacio de Buckingham entró en modo de crisis silenciosa. Ninguna declaración oficial, ninguna conferencia de prensa, solo un muro de silencio más grueso que las propias puertas del palacio. Detrás de esa fachada de calma, sin embargo, reinaba el caos. Los asesores, los hombres de gris que realmente dirigen la institución, se movían entre reuniones de emergencia, sus rostros tensos, una clara señal de la gravedad de la situación. Los teléfonos no paraban de sonar y los cortesanos principales debatían cómo contener una historia que ya se había salido de control. El protocolo de contención estaba en marcha. Cada rama de la familia real se encontró de repente bajo escrutinio, y nadie quería ser el primero en reaccionar. Los miembros principales de la realeza se distanciaron, fingiendo una neutralidad calculada mientras monitoreaban cada titular. Entre bastidores, el control de daños se convirtió en un arte. Los asesores se coordinaron con los medios de comunicación amigos, tratando de desviar el enfoque hacia eventos benéficos y deberes oficiales. Pero la historia se negaba a morir. La frase, la primera clienta de Andrew, persistía en los titulares como un humo que no se disipaba. En los pasillos privados, el resentimiento crecía. Algunos acusaban a Fergie de una traición imperdonable. Otros susurraban que podría haber sido utilizada, una pieza en un juego más grande.
pero lo que los unía a todos era el miedo. El miedo a que otro escándalo real, esta vez involucrando a Meghan, pudiera reabrir las heridas purulentas dejadas por la caída de Andrew. La monarquía prospera con el control, con la ilusión de una estabilidad inquebrantable, pero esta vez, el control se estaba escapando. La institución había sido protegida, pero su paz había sido rota, y en el silencio que siguió, una verdad persistía: no todas las heridas están destinadas a sanar. Y justo cuando pensaban que habían visto lo peor, el silencio de Meghan y Harry comenzó a hablar por sí solo, amplificando la crisis a niveles insostenibles. Cada día, sin una negación rotunda, era un día más en que la especulación se convertía en percepción, y la percepción, en la corte de la opinión pública, es la única verdad que importa. Al amanecer, la máquina real funcionaba a base de pánico y protocolo. La regla de oro de la firma: nunca explicar, nunca quejarse, que la reina Isabel II había perfeccionado durante su largo reinado, de repente parecía frágil. El verdadero daño del comentario de Fergie no era la acusación en sí, sino su origen. No provenía de un enemigo externo, floreció desde dentro de su propio linaje. Esa traición golpeó más fuerte que cualquier titular de tabloide. La confianza dentro de la casa Windsor, ya tensa por años de conflictos internos, desde la abdicación de Eduardo VIII hasta la guerra mediática de Carlos y Diana, se había agrietado aún más. Harry, según las fuentes, estaba profundamente perturbado. No sabía si confrontar a Fergie directamente o dejar que los abogados se encargaran, una elección imposible entre la familia y la autoprotección. Estaba atrapado entre la humillación pública y una lealtad familiar que ahora se sentía como una farsa. Incluso el personal del palacio notó la tensión. Las puertas se cerraban más rápido, las voces bajaban en los pasillos, las sonrisas eran ensayadas con una precisión casi dolorosa. Cada palabra corría el riesgo de convertirse en el titular del día siguiente. Los cortesanos, maestros del desvío, intentaron dirigir la atención hacia los deberes reales, hacia la continuidad y la tradición. Pero el público no lo aceptó. La historia había echado raíces. Cada aparición en prensa, cada sesión de fotos, llevaba el peso de preguntas sin respuesta. Detrás de las sonrisas pulidas, los miembros de la realeza contenían la respiración, rezando para que el escándalo pasara como tantos otros antes. Pero esta vez se sentía diferente. La amenaza no venía del mundo exterior. No era la prensa, no era el público. Era una herida autoinfligida, una grieta que exponía la disfunción y la desconfianza que se esconden bajo el velo de la ceremonia. Porque cuando la batalla es interna, no hay ganadores, solo supervivientes que deben vivir con las cicatrices. Y esta cicatriz, grabada por la mano de un miembro de la familia, prometía ser profunda y permanente. La corona se agrieta no por los golpes de fuera, sino por la presión desde dentro. A medida que el polvo comienza a asentarse, si es que alguna vez puede hacerlo, una verdad permanece clara. Esta historia ha cambiado el paisaje real para siempre. Lo que comenzó como un comentario improvisado de Sarah Ferguson ha evolucionado hasta convertirse en una crisis en toda regla de lealtad, imagen y poder. El silencio de Meghan todavía se cierne como una nube de tormenta, una ausencia que grita más fuerte que cualquier negación. La confianza de Harry parece irremediablemente rota, no por un enemigo externo, sino por su propia sangre. Y la institución real, una vez más, se encuentra luchando contra fantasmas que creía haber enterrado. Quizás ese es el patrón ineludible de esta familia. Cada vez que intentan controlar la narrativa, cada vez que erigen muros de silencio, otro secreto encuentra su camino hacia la superficie. Otra verdad escrita en sangre que se niega a permanecer enterrada. La monarquía ha sobrevivido a guerras, abdicaciones y escándalos que habrían derribado a gobiernos menores. Pero su mayor vulnerabilidad no son las amenazas externas, sino las verdades internas que se pudren silenciosamente detrás de puertas cerradas. La pregunta ahora no es si Fergie fue demasiado lejos, sino qué más podría estar ocultando. Porque si esto es lo que está dispuesta a decir en público, imagina lo que todavía se susurra en los pasillos del palacio. Puedes enterrar a un príncipe en el exilio, puedes silenciar su historia, pero cuando la verdad tiene tantos testigos,
no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez tiene el rostro de una duquesa que conoce demasiado bien el juego del silencio y la supervivencia.